Bueno, podríamos decir que la memoria es todo aquello que forma parte de la historia, pero no sale en los libros de historia. Y yo creo que la fotografía es fundamental para conservar esa memoria, porque pone imágenes a todo aquello que se puede describir de muchas maneras, pero cuando vemos una imagen estamos hablando de un lenguaje universal. La fotografía es memoria por definición. La utilizamos de manera sistemática para recopilar recuerdos de personas, de lugares, de momentos, a los que por el hecho de fotografiarlos les dotamos de una continuidad en el tiempo. Creo que un documento fotográfico, una imagen, es muy necesaria para que podamos entender en un futuro cuál era la realidad y qué era lo que sucedía en nuestro entorno. Desde que se inventó la fotografía ha sido un instrumento fundamental para preservar la memoria. Ha sido igual de importante para registrar los grandes acontecimientos históricos como para el ámbito de lo íntimo y lo cotidiano. Las modas, el urbanismo, los paisajes, ¿no? La cultura, también nos ayuda a entender y a tener una visión más clara de lo que conforma hoy nuestra realidad, nuestro mundo. De hecho, la fotografía, desde su invención, ha conseguido que tengamos de alguna forma situaciones e incluso secuencias de hechos históricos que seguramente sin la fotografía pues no estarían representados en nuestra vida. La fotografía tiene esa fortaleza de preservar no solamente la historia por sí misma, sino que incluso recordar los acontecimientos los más cercanos a cómo ocurrieron o cómo se desarrollaron. El fotoperiodismo documenta la actualidad, documenta lo que estamos viviendo, pero esas fotografías nacen con vocación de perdurar. Y en cuanto pasa un mínimo de tiempo se convierten en documentos históricos, en documentos que preservan la memoria y que nos permiten mirar atrás para no olvidar y para seguir aprendiendo. En mi campo, que suele ser fotografiar vulneraciones de derechos humanos, sigo creyendo que el poder de la fotografía tiene especial influencia y sigo creyendo en la importancia de documentar esas vulneraciones de derechos humanos para que en un futuro revisemos qué pasó en nuestros tiempos. Y incorporarse tanto a nuestra memoria individual como en algunos casos a la memoria colectiva. Una memoria que es fundamental para las relaciones que construimos entre la sociedad y que especialmente hoy en día está basada en imágenes. Ya sea por WhatsApp, por redes sociales, donde los seres humanos tenemos como una necesidad de decir hemos estado aquí a través de una foto, que creo que responde a una necesidad de trascender de alguna forma, ¿no? Entonces estamos generando una acumulación masiva de imágenes que a mí lo que me preocupa es que puede ser que en un futuro tenga ese habitante del futuro que quiere conocer esta época, ¿no? Tenga que filtrar muchísimo. Hace unos días estaba en Oporto y estaba a punto de coger un teleférico y en los escalones estaba la típica pegatina de señalítica que te recordaba que tenías que mantener los 2 metros de seguridad obligatorios con la persona siguiente en la cola. Y estaban ya muy pisadas, ya casi no se veía y pensé, madre mía, si parece que hace un siglo de esto, ¿no? Pues si no ha pasado prácticamente nada de tiempo y ya tengo borrosos ciertos recuerdos, esto es lo que hace Archivo COVID. En el caso de Archivo COVID hablamos de una cápsula del tiempo que conserva la memoria de una situación que fue extraordinaria, una crisis que en gran parte la población vivió encerrada en sus casas y una crisis que nos resultó muy difícil de documentar a los profesionales del fotoperiodismo. Tener ese momento de la historia conservado en imágenes gracias al Archivo COVID nos permite no olvidar y nos permite poder mirar atrás para aprender si la situación se vuelve a repetir. Somos muy capaces ya no solo de ser seres resilientes, sino que además tenemos mucha capacidad de eliminar y de olvidar esos malos momentos. Entonces la pandemia parece que no ha existido en un punto. O sea, vivimos en una sociedad acelerada nuevamente donde esas promesas de parar y de pensar y de vivir de otra manera no se han cumplido y de alguna forma esas fotos, al volver a mirarlas, dejan constancia de algo que ha sido un suceso increíble. No habíamos vivido nada parecido y no era fácil salir a fotografiar durante ese periodo. Entonces me parece fundamental tener un archivo que refleje concretamente ese periodo histórico. Posiblemente sin esta iniciativa no tendríamos guardadas
miles y miles de fotografías vinculadas a una pandemia que fue muy complicado de cubrir como periodistas por la cantidad de dificultades que impusieron las autoridades políticas y que además obligó a muchos fotógrafos y fotógrafas de distintas sensibilidades a intentar mostrar con contundencia lo que había pasado. La suma de miradas sobre esta emergencia configuran un retrato poliédrico sobre la situación de todo el país. Un retrato que trascenderá nuestra propia memoria y nuestras propias vidas. Una visión colectiva al servicio de las generaciones futuras y de la historia. El archivo COVID es un magnífico ejemplo de cómo la fotografía es el complemento perfecto para registrar la memoria de los acontecimientos. Me parece que este archivo va a ir ganando con el tiempo cosas que hoy nos pueden parecer obvias o banales o poco memorables. Cuando veamos con el paso del tiempo este archivo, veremos que son importantes, ¿no? Y el hecho de poder tener ese archivo al que poder acudir para entender lo que ocurrió y recordar lo que ocurrió es extremadamente importante, tanto para los que lo vivimos como para las generaciones futuras que no lo vivieron, pero que van a poder entender a través de él lo que supuso esa pandemia. Los archivos fotográficos son imprescindibles para preservar la memoria y que en nuestro país exista un archivo como Archivo COVID tiene un valor incalculable. Tal vez hoy no seamos suficientemente conscientes de ello, pero con el tiempo lo veremos. Además, Archivo COVID fue una iniciativa de la comunidad fotográfica de España y esto, desde mi punto de vista, todavía añade un valor adicional a esta gran iniciativa.